El recuento de votos ordenado por el Consejo Electoral, antes que atender la impugnación de la alianza Creo-Suma, estaba dirigido a limpiar la imagen de la función electoral y despejar sombras de ilegitimidad sobre la elección de Lenín Moreno como presidente de la República. Esto ha tenido un efecto que supera el problema coyuntural, pero permanece un problema de fondo. León Roldós, ex asambleísta constituyente de Montecristi, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, mil gracias, saludos a todos los que nos están viendo y escuchando en el Ecuador. Una vez superado el problema coyuntural de esta elección, que ha sido la única presidencial bien reñida de todas las que ha ganado Alianza País en una década, ¿subsiste el problema de fondo, la falta de confianza ciudadana en el sistema electoral? Así es, y subsiste en todo el espectro, en las condiciones previas al sufragio en sí, en lo inmediato y en lo posterior al sufragio. Porque, por ejemplo, la garantía, la cadena de custodia de los votos, el hecho de cómo se manejaron las informaciones post-sufragio, todo esto crea un velo de misterio que puede haber, la expresión que usaron ayer algunos medios que usted acaba de repetir, el recuento de los votos. Yo no me quiero perder en el recuento de los votos. Esto sería para largo. Ojalá no se incineren los votos y algún rato podrá hacerse realmente un recontaje de los votos en el Ecuador, revisando actas y todos los documentos que hacen relación a un verdadero proceso de recontaje en el Ecuador. Para mí lo más grave es que podríamos estar cayendo en esa línea de Venezuela y de Nicaragua en que el partido único no puede perder el poder. Y ahí viene todo lo que pasó también antes de las elecciones. El hecho del Estado candidato, yo diría el gobierno candidato, eso lo definió casi literalmente algún rato Daniel Ortega en Nicaragua, diciendo que no podía poner en riesgo el hecho de la revolución. Con el pretexto de la revolución en Venezuela, en Nicaragua, todo vale en un proceso electoral. Pero también desde mucho antes, por ejemplo, desde la Asamblea Constituyente de Montecristi, se venía preparando este sistema. La creación del quinto poder de participación ciudadana para nominar a los integrantes de las funciones electoral, de control y judicial ha cumplido su finalidad de despartidizar las funciones electorales y de control y judicial que estaban en manos de la partidocracia. Para nada. Realmente es parte del proyecto del partido único en el gobierno. Entonces yo creo que importante es pensar qué va a hacer Lenín Moreno. Lenín Moreno, el afable, el amable, yo diría que el que era bueno para una tertulia no fue el de la segunda vuelta. El de la segunda vuelta fue el Lenín Moreno del teleprompter, que no aceptaba entrevistas, que no aceptaba diálogos abiertos. Yo creo que el Ecuador no puede jugar el riesgo ni de caer en la violencia desde el poder que ha marcado Venezuela, ni en la cleptocracia en el poder que marca, por ejemplo, Nicaragua. Y ahí debemos todos estar encima de los hechos que van sucediéndose. Tiene que tener claro Lenín Moreno que aún con todas las maniobras que se hayan dado en el proceso electoral, las provincias más deprimidas del Ecuador, no las de los pulucones, las más deprimidas, las de los pueblos indígenas, los que le han quitado los territorios para dársela a las empresas mineras, la de los sectores que han estado presos por el reclamo social en las cárceles. Todos esos sectores votaron en contra de Moreno, y no por Moreno en sí, por el sistema. Y no votaron solamente por Lazo. Yo diría que en la segunda vuelta hubo un enunciado básico en la decisión de votar, que fue: habrá posibilidad de retornar a democracia y libertad en el Ecuador. Ese es el eje de lo que pasó en la segunda vuelta. Las ofertas electorales vinieron del lado de Lenin. En efecto, ese es el eje, y por eso el artículo 1 de la Constitución establece que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es fundamento de la autoridad, de la voluntad popular. Pero el actual sistema electoral en todo su conjunto, porque no solo es el momento de las votaciones, respeta los principios y las normas que consagra la propia Constitución. Para nada, porque, por ejemplo, en el tema comunicación, a todos los que escribimos en medios nos llegó una circular de que no podíamos ni siquiera decir por qué candidato estábamos pensando que se debería votar. No, era prohibido, era violar la ley.
pero en cambio los medios públicos dedicaron más del 50% de sus espacios a promover la candidatura de Lenin y atacar a Guillermo Lasso. Pero así más del 50% lo puede evidenciar. Entonces yo creo que cosas como esta, todo el poder montado para perseguir un candidato, en que cualquier cosa, cualquier infamia vale, no puede ser. Ese Ecuador tenemos que cambiarlo. Y yo creo que Lenin tiene una posibilidad histórica, insisto, dejar de ser el personaje del teleprompter, comenzar a pensar que el Ecuador requiere un diálogo abierto, que el Ecuador requiere construcción social, porque si no, vamos carrera a Venezuela. Y esto no podemos permitirlo los ecuatorianos. Que la violencia de las latas de atún que se usaron al inicio de la segunda vuelta se convierta en la violencia de los que disparan desde las motos contra los manifestantes. Pero en ese sentido también es preciso que esto sea bilateral, porque por parte de él, si tenemos a Lenín Moreno al frente del poder, ejerciendo él el poder, entonces resulta que también del otro lado tendría que haber una cierta apertura. Pero desde el poder debería haber unas muestras de buena voluntad que permitan establecer cierta confianza que las cosas podrían cambiar o de que se podría dialogar en serio, no esas socializaciones que eran diálogos de sordos con Rafael Correa. Y peor, la judicialización. Realmente es increíble los niveles que en este rato se está amenazando en intimidar con la judicialización y la criminalización en el Ecuador. Cuando este es el imperio de la droga, cuando ha habido una impunidad institucionalizada, la judicialización y la criminalización es para los que piensan diferente en el Ecuador. Y dentro de su experiencia política, ¿se le parece en algo? No es exactamente lo mismo, pero de alguna forma, cuando Jaime Roldós, su hermano, llegó al poder, tenía también una presión muy fuerte de un gran líder político que estuvo durante muchos años luchando por la presidencia de la República, que había organizado un partido y que en definitiva quería imponer su voluntad, que era hacer Bucarán. ¿Podrá Lenín Moreno de alguna manera formar su propio equipo? ¿Podrá de alguna manera Lenín Moreno superar el correísmo con un Correa que ya se va del país? A ver, los entornos son diferentes. Para nada Lenín Moreno se asemeja a Jaime Roldós en personalidad, que información, yo respetando la que tiene Lenín Moreno. Y Correa tampoco es Bucarán. Correa es una persona que está pensando en la revolución. Bucarán estaba pensando en la presidencia. Correa es para largo. Correa es Perón. O sea, Correa tiene una visión, inclusive yo tengo documentos que podría citar, de que él de alguna manera piensa que es el sustituto de Lula y de Chávez en el proceso latinoamericano. Entonces aquí estamos hablando de un conductor con gran poder de comunicación, que es innegable, como es Rafael, que está pensando en un proyecto a largo plazo. El problema es que en el largo plazo hay lo inmediato, que es el corto plazo, de una economía que hoy no tiene para completar, para pararla hoy en el mes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en esta economía? Yo creo que por eso todos debemos pensar en la racionalidad que en el Ecuador. La campaña política, la campaña electoral política, ya se acabó. No puede ser que hoy día, como hay problemas, se le comienza a pensar cómo me llevo la liquidez de los bancos y luego acusar a los bancos que están conspirando contra el gobierno. No se olvide que así comenzaron con los bancos y con las grandes empresas en Venezuela y terminaron con los panaderos. Los panaderos no. Bueno, no nos comparemos tanto con Venezuela, porque yo creo que ni Lenín Moreno quiere que el Ecuador sea Venezuela. No, yo tampoco creo eso, por eso mismo. Yo no creo que Lenín Moreno se parece en personalidad para nada con Maduro. No creo, no estoy diciendo eso. Pero cuando la violencia se instaura desde el poder, esto es una espiral que puede ser difícil de controlar. León Roldós, gracias por su participación en Contacto Directo.